Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a un programa más de Víctimas del Odio, en colaboración con Malos Datos Falsos TV, y sabéis que en alguna ocasión con el canal y la productora Numedia. Hoy me encuentro solo por el tema de las vacaciones, como bien sabéis, algo que todo español tiene merecido. Y hoy tenemos el placer de poder charlar unos minutos sobre políticas de familia, sobre quién es, principalmente Pablo Hertzfelder, si lo he dicho bien. Eso es. Un joven político y prometedor de un también nuevo partido que se llama Unidad de Centro. Tiene ya en vena lo que es el mundo de la diplomacia, el mundo de la política, la relación. Su padre, Eduardo Hertzfelder de Aldecoa, si lo he dicho bien, tuvo presencia en la ONU y en el ECOSOC. Fuiste presidente de la entidad Jóvenes Pro Familia, una entidad conservadora que declina el aborto, que defiende a la familia como bien social y de primer orden, e incluso acepta las uniones homosexuales. Es el político de la Unidad de Centro, director del área social de dicho partido, colaborador de varias iniciativas políticas y sociales. Es un experto en política familiar y social y es un joven con una gran trayectoria que ha colaborado en diversas presentaciones, ponencias y estudios sobre juventud y familia. La mayor parte de su tiempo la dedica a la política, restándole horas al sueño, algo bastante común en este tipo de situaciones. Se embarca en diversas entidades presentes a nivel internacional en defensa de los derechos humanos, defensa de la familia y la educación. Es considerado un gran movilizador social y experto en la Comunidad de Madrid, pues es asesor de familia y vida del Grupo Interpopular de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Familia. Recientemente ha denunciado junto al Movimiento por España a la delegación del Gobierno por imponer la bandera LGTB en la administración pública. Es un referente para muchos jóvenes que quieren lanzarse a la política, pues con tan solo 14 años ya quiso hacer en el 2016 y fundó Jóvenes Pro Familia, lo que le llevaría a adentrarse dentro del mundo de la política. En 2017 le solicitaron que formase parte del Instituto de Política Social en 2019 en Valores y Sociedad, donde colabora junto a más políticos que actúan para conseguir una política en valores. Ha sido colaborador en diversos programas de radio y televisión. Nada menos que el currículum de un joven de 23 años que lleva dedicado prácticamente a la política desde los 16. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por acudir a un programa, bueno, pues tan humilde, a veces tan políticamente incorrecto como es Víctimas del Odio, que lo que invitamos es desde la más absoluta libertad de expresión, que cada uno opine o aporte algo que pueda ser para un bien común. He leído que eres un joven que ha influido mucho en la política desde los 16, 14 años. Como hemos dicho, has tenido ya un recorrido en estos poquitos años, pero has influido, gran influencia, y he sabido que has formado parte de algún grupo político ya interesante, como puede ser Unidad de Centro y Vox. ¿Qué es, en primer lugar, quién es Pablo, la persona, y qué es lo que hace que desde prácticamente un crío te adentres en algo tan políticamente a veces correcto o incorrecto, y a veces con tanto sinsabor para el mundo, ¿no? de un joven? Bueno, pues yo diría que Pablo Hertzfelder es pues un joven con una inquietud de vocación de servicio, ¿no? Porque la política no es más que otra cosa que una vocación de servicio. Es decir, si tú no enfocas la política así, pues efectivamente es como caen los políticos, ¿no? Por su propio peso. Pablo Hertzfelder pues es un joven pues que tiene muchas inquietudes, ¿no? Y dentro de esas inquietudes es la lucha contra la injusticia social, ¿no? Es un admirador pues principalmente de los valores de los derechos humanos, es un admirador de todas estas grandes personas que han construido España, ¿no? Principalmente para que por fin haya, ¿no? Cosa que se están cargando algunos cuantos, haya pues una España libre y grande. Entonces, pues principalmente Pablo pues se presenta como un joven pues con muchas inquietudes también a nivel pues personal de cómo puede aportar su grano de arena para cambiar esta sociedad, ¿no? Que está radicalizada por la falta de políticas en valores, la falta de la defensa de la familia, de los niños, ¿no? De la custodia compartida, otros tantos temas, ¿no? que vemos principalmente personalmente desde Unidad de Centro, yo y desde el partido, vemos que pues que hay que buscar una solución y ejecutarla, ¿no? Más que hablar, realizar, ¿no? Me alegra
esa determinación que tienes, porque cuando hablas de llegar a la vocación del mundo de la política por una vocación personal, de dedicación hacia los demás, convendrás conmigo que últimamente la política deja mucho que desear, y lo que me sorprende aún más es que un joven como tú, con una proyección, digamos, interesante, muy importante, te quieres dedicar cuando tienes pues una caverna de dinosaurios que difícilmente van a dejar hueco a un joven como tú, ¿no? Exactamente. Eres una reconocida influencia política desde hace años. Has salido en portadas desde con la señorita Secchi del partido Vox, incluso has compartido portadas, incluso me han dicho hasta con Inés Arrimadas. Uh-huh. ¿Por qué esa inquietud cuando te has podido dedicar desde la ingeniería a la agricultura, al derecho, a lo que fuera, te llama la atención, siendo tan joven, el mundo de la política? ¿Por qué? Y sobre todo, especialmente, al mundo de la familia. Principalmente, pues yo lo veo como que hace falta estar pues en los foros internacionales donde se realiza el crudo y verídico debate sobre el aborto, ¿no? El aborto, la eutanasia, la custodia compartida, la familia como verdadero núcleo social, pues es donde verdaderamente hay que estar, ¿no? Entonces, esto de compartir pues portada o estar en revistas pues con estos otros políticos no es otra cosa sino darnos a conocer, darnos a ver, ¿no? Es decir, que hay políticos que verdaderamente vamos a defender a la sociedad y vamos a trabajar por el bien común, cuando hay otros políticos que solo piensan en sus propios intereses, ¿eh? Esto es la mayoría de políticos a los que pues conozco, he hablado con ellos, pues que verdaderamente como personas pueden valer muchísimo, pero luego a la hora de desempeñar su labor política pues se desvían, ¿no? Porque les falta principalmente dos cosas, ¿no? Y esas dos cosas yo creo que es el carisma del servicio y la verdadera vocación a trabajar por la sociedad. Una de las cosas también que me sorprende, porque bueno, pues el currículum es, como habéis podido comprobar, es impresionante, pero tiene un criterio de crítica constructiva y no se remanga ni pierde los papeles porque tenga que alabar o criticar la oposición o el buen hacer de algunos políticos independientemente de su ideología política. Has criticado o alabado políticas del Partido Socialista, del Partido Popular, alguna ocasión de Ciudadanos. ¿Crees desde tu punto de vista o desde tu perspectiva, con esta sangre nueva que está llegando de políticos jóvenes, que falta autocrítica en los partidos políticos? Yo creo que más que autocrítica lo que falta es realidad. O sea, lo que falta más que autocrítica y mirar la crítica constructiva, porque yo cuando critico pues en las redes sociales, pues yo critico para intentar construir, ¿no? Pues que ellos se den cuenta de que pueden hacer un bien muy grande, pero tienen pues que enfocarlo de otra manera, ¿no? Bajo mi punto de vista, nosotros pues desde el Partido Unidad de Centro obviamente recibimos críticas también pues, de diversos otros partidos, o incluso pues me comentan que no les gusta alguna medida que hemos tomado o medidas que estamos proponiendo, y yo las acepto e incluso las estudio y analizo y digo verdaderamente pues hay a lo mejor que cambiar alguna cosa, ¿no? Pero lo que nosotros personalmente yo vemos es que cuando nosotros hacemos una crítica constructiva la hacemos para que mejore la estabilidad de la sociedad y mejore pues la política de ese partido que pues tiene bastantes años de influencia política, ¿no? He leído algunos tweets relacionados con el mundo de la familia y sobre todo un tema que además abordas con una maestría para mí magistral, y es un tuit que he rescatado desde los muchos que he visto en tu perfil de red social de Twitter. Y hay uno que me llama la atención, y es que la familia se ha convertido, y atención, en un cáncer social. Cada vez hay menos ayudas y menos apoyo político y mediático a lo que es la familia, lo que supone el estandarte y la estructura base de una sociedad. Y dice, menos apoyo y menos ayudas a la familia, y en cambio sí hay más apoyo y más ayudas al colectivo LGTB, que arremete contra el que discrepa de sus razonamientos. Vaya bomba. Es una bomba que la verdad es que he recibido otros tweets, ¿no?, de contestación, pues que la gente me expresa su indiferencia, ¿no? Algunos pues su indiferencia, de me es indiferente, pero otros lo que te expresan es lo contrario, ¿no? De pues que no lo ven así. Ese tweet la verdad es que lo lancé cuando hace prácticamente unos días,
cuando salió todo el tema de que el ayuntamiento iba a apoyar al colectivo LGTBI y que pues el plan de Carmena de poner la bandera, como ya había empezado, inaugurado, llamémoslo así, iba a seguir. Entonces yo dije, esto es vergonzoso, ¿no? La familia se ha convertido en un cáncer social. Y es que se ha convertido en un cáncer social porque no recibe ayudas, no recibe la atención de las administraciones públicas y no es una prioridad política. Entonces, al que discrepa, por ejemplo, los de Hazte Oír, que discrepan continuamente sobre este tema, además nos llega de hecho sus informes, o el Instituto de Política Familiar u otras entidades, discrepan de estos temas, son silenciados, ¿no? Entonces nosotros lo que creemos es que no hay que silenciar, lo que hay que hacer es escuchar, analizar e incluso poner en práctica las buenas medidas o soluciones que nos ofrecen este tipo de entidades. En relación al colectivo LGTB, he sabido, y así me lo has comentado también en la preentrevista, sois el único partido, creo, que ha denunciado a través de la ley de banderas el que impere la bandera LGTB por encima de la bandera española. Uh-huh. ¿Qué ha sucedido con eso? ¿Qué ha sucedido? Nosotros, junto con Movimiento por España, liderado por Pilar Gutiérrez, estuvimos hablando en Petit Comité hace unos días y ella me comentaba la inquietud de este problema, ¿no? Me comentaba que verdaderamente pues era vergonzoso que esto estuviese pasando, ¿no? Entonces nosotros desde el partido pues estudiamos este reclamo que nos estaban proponiendo, ¿no? Entonces yo personalmente decidí volcarme en este tema, ¿no? Por el tema de banderas, y lo que yo digo es, sin ley no hay democracia. Y es decir, que es que sin ley nosotros no podemos trabajar pues por verdaderamente los derechos de la sociedad, que es verdad que a lo mejor ellos quieren poner su bandera y quieren hacerse oír, hacerse ver, hacerse denotar, pero también las familias se tienen que hacer ver y tienen que hacer denotar y son silenciadas. Entonces lo que hay aquí es un favoritismo, se está incluso incumpliendo la ley, ¿no? La ley, pues para bien o por desgracia, en España tenemos una constitución, que esa constitución pues marca unas pautas pues para el entendimiento de todos y para pues el bien común, ¿no? Pero verdaderamente lo que yo veo es que para lo que queremos nos reflejamos y apoyamos en la Constitución, pero para lo que nos da la gana nos saltamos la ley. Entonces, si la propia administración pública se salta la ley, ¿cómo no un ciudadano no va a decir, pues yo también me salto la ley? También tenemos derecho a saltárnosla, ¿no? Exactamente. Cuando nos interese. ¿Por qué a tu juicio, y es una pregunta que te hago yo a nivel personal, porque no consigo entender por qué esa imposición de la ideología y el pensamiento del lobby LGTB a la sociedad, si tienen todos sus derechos reconocidos, aunque ellos digan que no, actualmente tienen todos los derechos igual que una persona heterosexual, que cualquier inmigrante, tienen sus derechos reconocidos en la Constitución española, que dice que todos somos iguales ante la ley, aunque yo lo dudo. ¿Qué más quieren los políticos? En la que ahora, por desgracia, te incluyo a ti también. Si tenemos una inversión de la pirámide poblacional, ¿qué se pretende con la imposición de la ingeniería social a través de los lobbies LGTB, de la ingeniería de la violencia de género, de la ideología de género? ¿Por qué esa inquina contra la familia y la imposición de todo lo que sea LGTB? Hace unos días denunciamos nosotros en los medios de comunicación que lo que hay es un nuevo orden mundial. Y lo que hay es un nuevo orden mundial que quiere acabar con la familia, quiere acabar con la estabilidad, la conciliación vida laboral familiar, quiere promover que es mejor no casarse, no tener hijos, y que es mejor incluso promover leyes como el aborto. La ideología de género tiene muchísimo que ver con esto. Y lo que tiene que ver principalmente es que si el Estado principalmente, que es el que tiene que tomar medidas y tiene que promover, potenciar y defender a la familia, y tiene que defender la educación en valores, y tiene que defender los derechos que dicen que los padres educan a sus hijos según sus convicciones, no lo hace, no lo cumple, y lo que hace es adaptarse a una ingeniería social que se está imponiendo, que ya te digo, viene, nosotros lo vemos así, yo principalmente lo veo así, viene impuesta por grupos de presión social, como es la masonería principalmente, que mucha gente tiene miedo a hablar de este tema, pero es un tema que verdaderamente existe y que hay que tocarlo. Y es el principal motor de que todo esto esté ocurriendo. Estos fenómenos que están ocurriendo ahora mismo, sinceramente, yo desde mi punto de vista los veo porque se está atacando a las familias para poder demostrar que la familia no tiene fuerza, y para poder demostrar que es mejor incluso no tener hijos, que la pirámide poblacional descienda, incluso la invertimos para poder
crear así un cambio, pero claro, este cambio lo que va a hacer es quitar a la familia como una prioridad, cosa que nunca ha sido una prioridad política, por mucho que haya leyes de familia que digan que se están poniendo, que se están creando, que el Partido Popular con la diputada Sandra Moneo, con la que nos hemos reunido hace poco, pues nos proponía unas medidas que iban a adoptar, que verdaderamente no han adoptado. Esto es un ninguneo continuo contra la familia, y entonces, cuando no hay un verdadero compromiso, esto es lo que se hace, ¿no? Se crean leyes, se mete la ingeniería social, se crean leyes como la ley de violencia de género, se crean leyes como la ley de diversidad sexual para poder atacar a la familia. Son leyes antifamilia. Entonces, estas leyes lo que hacen es atacar, arremeter, destruir a la familia en su totalidad, y entonces la convierten en un desecho social. Entonces, cuando conviertes a la familia en un desecho social, lo que estás haciendo es quitar, bajo su punto de vista, un tumor social, que son ellos. Entonces, nosotros lo que vemos, ante tu pregunta, es que esto lo que hay que hacer es combatirlo con leyes de apoyo a la demografía, de apoyos a la familia, incluso potenciando charlas constructivas a los jóvenes para que entiendan el bien que tiene formar una familia, incluso igual que ellos van a imponer sus charlas ideológicas, que incluso les enseñan a nuestros hijos que en el día de mañana es mejor no casarse o no tener hijos, o incluso que es mejor realizar pues las uniones homosexuales, pues verdaderamente esto es vergonzoso y esto está ocurriendo. Me gustaría, si es posible, veo que tienes una formación política y académica suficiente como para que la gente entienda. Me gustaría, con tus palabras, que explicaras a nuestros espectadores y a nuestros oyentes qué significa a corto, medio y largo plazo que esta pirámide poblacional siga invertida. ¿Cuáles son las consecuencias para una sociedad como la nuestra? Las consecuencias son, según los datos, de hecho me voy a retratar en los datos del Instituto Política Familiar recientes, son que si en España cada vez nacen menos niños, España es una España envejecida. Y es una España pobre, que no tiene futuro y que no tiene, vamos, por consecuente, no tiene una estabilidad. Entonces, cuando nosotros imponemos una ideología y queremos acabar con el renacimiento demográfico y queremos acabar pues con la pirámide poblacional, pues apoyando incluso leyes que lo que hacen es atacar a la familia, esto a corto plazo, pues sinceramente ya se están viendo estos fenómenos. A corto plazo lo que se está viendo es que se está acabando con la familia. A medio plazo, ¿qué es lo que está ocurriendo? A medio plazo iremos viendo, cosa que ya se empieza a ver también, que la familia no es una prioridad política. Y a largo plazo lo que vamos a ver es que en el 2050 no va a haber niños, es decir, no va a haber nacimientos. Lo que va a haber es una España envejecida, una población sin futuro, sin hijos, una España demacrada prácticamente. Entonces, para esto lo que hay que hacer es pues realizar foros, como por ejemplo se realizó hace un mes que estuvimos presentes en el partido, foros demográficos, ¿no? Se realizó el cuarto foro Stop Suicidio Demográfico en el Senado, que tuvimos la posibilidad de desarrollarlo allí, y el Partido Unidad de Centro junto con otros partidos asistimos a escuchar estas propuestas, ¿no? Y nosotros salimos con varias inquietudes. Una de esas inquietudes era este tema, demografía. Manos a la obra, hay que ponerse pues a trabajar en este tema. Entonces, nosotros puedo asegurar, porque me he leído todos los planes electorales de los demás partidos y me los he estudiado, que Unidad de Centro es el único partido que verdaderamente ha tenido en su prioridad una ley, una proposición de ley para descongelar, llamémoslo así, este invierno demográfico, es decir, revertir esta pirámide poblacional, implementar ayudas a la familia, implementar medidas para poder pues apoyar a esos jóvenes también, incluso jóvenes que en el día de mañana quieren tener hijos, pero claro, es muy difícil tener hijos si no hay conciliación vida laboral familiar, si no hay una estabilidad tampoco, porque los trabajos, los contratos que hay son contratos basura prácticamente. Entonces todo esto afecta, y como todo esto afecta, parece que es una tontería, pero no es, porque lo que se está haciendo es ir metiendo con contratos, medidas pequeñas, por ejemplo, dicen que hay subvenciones para la familia, pero explícitamente esas subvenciones no existen, o se dan incluso a familias extranjeras, no se dan a las familias españolas, que ahí es donde está el verdadero problema, porque los que necesitan esas ayudas son los españoles. Pablo, vamos con uno de los temas que principalmente tocamos aquí, ya sea por
pues por iniciativa propia, porque yo, como muchos de nuestros oyentes saben, a través de mis redes sociales y a través de la página web malosdatosfalsos.com, fui víctima de 7 denuncias de falso maltrato, subvencionadas con dinero público a través de la Federación de Mujeres Progresistas, donde conseguí demostrar, entre otras cosas, partes médicos falsificados de una doctora de Seguridad Social, informes falsificados psicológicos de la Federación de Mujeres Progresistas, y recuerdo, subvencionada y prácticamente un hijo político del PSOE. Entonces, muchos de los que se acercan a este programa son víctimas, o bien porque son abuelos que no pueden ver a sus nietos porque su hijo está denunciado por violencia de género, por esos procesos de separación o divorcio donde el hombre prácticamente es esquilmado y es expulsado de esta sociedad, viviendo prácticamente la indigencia y prácticamente retirándoles de la vida de sus hijos, de la crianza. Mujeres maltratadas que no son acogidas por esta ley porque, como hemos dicho, y ya muchos medios de comunicación lo dicen, aproximadamente 8 de cada 10 mujeres asesinadas jamás hayan interpuesto una denuncia. Entonces, bueno, pues uno de los temas a tratar es esta famosa ley integral de violencia de género. Tras los recorridos que llevamos desde el 2004 hasta el 2018, la ingente cantidad de dinero gastada y las víctimas que llevamos ya, bueno, aproximadamente unas 1000 víctimas de asesinatos, no mujeres muertas, sino asesinatos, los logros que se ha conseguido, bajo mi perspectiva, son nulos. Desde tu partido político, supongo que desde el área que tú tocas, que es el tema social, ¿qué crees que falla de esta ley? Si es que falla algo, ¿qué mejorarías o qué cambiarías? Yo lo que haría es cambiar toda la ley. Como un cirujano, cortando. Exactamente. Yo, sinceramente, lo que haríamos nosotros es cambiar esta ley. Y cambiar esta ley porque esta ley lo que está haciendo es denunciar prácticamente al hombre como si fuese malo por naturaleza, ¿no? Entonces, esta ley, nosotros lo que vemos principalmente es que esta ley lo que está haciendo es atacar, ¿no?, y culpar al hombre, ¿no? Esto es como una frase, además, que tengo aquí, que me gustaría compartir también, que es que dice Alicia Rubio, ¿no?, que esto lo que se está haciendo es principalmente atacar y acabar con el hombre, ¿no? Lo que se quiere hacer es juzgar al hombre por la naturaleza de ser hombre, ¿no?, y diciéndole que verdaderamente es malo por naturaleza, ¿no? Esto es como esta pensadora, llamémoslo así, por no decir otro... Mi amiga Carmena, ¿no? Eso es. Es como lo que dice Valery Solanas, ¿no?, que es la culpa del hombre de todos los males pasados, presentes y futuros. Incluso defiende la eliminación física, es decir, hay que acabar con el hombre por naturaleza. Y esto lo dice Valery Solanas, que no es una mindundia hablando así, es una persona que verdaderamente ha sido un referente para este feminismo radical que tiene mucho que ver con esta ley. Y esta ley lo que está haciendo, por eso decimos de cambiarla inmediatamente, es una ley que verdaderamente lo que está haciendo es promover estas denuncias falsas, como es tu caso, por ejemplo, ¿no?, que desde Malos Tratos Falsos, por ejemplo, os apoyamos y nuestra admiración también, eso lo tengo que decir. Pues lo que hay que hacer con esto es denunciar, es decir, que estas denuncias falsas reciban otras denuncias por parte de los denunciados para que pues haya verdaderamente un juicio pues que verdaderamente sentencie y que verdaderamente sentencia con firmeza. Es decir, las sentencias que he estado leyendo, que además pues he leído vuestras también de vuestra página y demás, como es tu caso, lo que hacen es verdaderamente demacrar la figura del hombre, demacrarlo, y llegan incluso a cuestionar verdaderamente pues que el hombre no es bueno, que el hombre es malo por naturaleza. Entonces, esto es un tema serio y nosotros lo que creemos es que hay que eliminar esta ley, hay que eliminarla en su totalidad y crear una ley que verdaderamente pues atienda estas denuncias como una ley, pues violencia intrafamiliar, violencia doméstica, llamémoslo así, pero una ley que verdaderamente pues tanto la mujer como el hombre pues sean juzgados en su totalidad. Hemos estado hablando también antes sobre el tema del anuario estadístico del Ministerio del Interior, algo que algunos conocéis, otros no, pero es sorprendente porque desde el año si no recuerdo mal, del año 90 al 2003, el anuario estadístico del Ministerio del Interior, de Policía Nacional y Guardia Civil dice que la violencia en la pareja es bidireccional, es decir, la muerte de hombres y mujeres porque se matan unos a otros es un 60-40, es decir, 60 mujeres contra 40 hombres. En cambio, la violencia psicológica es ejercida mayormente con mucha más crueldad en un 87% de mujeres contra el resto de los familiares, hijos, padres, es decir, abuelos o los exmaridos o maridos.
En relación a esto, es curioso cómo el Consejo General del Poder Judicial, a través de ese órgano incrustado, que eso sí que es un cáncer en el Observatorio de Violencia de Género, ha eliminado de sus estadísticas estos anuarios, y por el contrario, a partir del 2007, los hombres en este país, si no lo sabes, Pablo, te lo digo yo, los hombres no somos asesinados y no morimos, porque según estas estadísticas han desaparecido. También, y a colación de esto, hay una sentencia, que ya lo hemos hablado en algún programa, que es la 59/2008 del Tribunal Constitucional, para mí magníficamente redactada por el magistrado Jorge Rodríguez Zapata, al que admiro, y desde este momento, creo que lo hice en la vez anterior, reitero, y le invitamos a que tenga el honor de poder visitarnos, o nos dé el placer de poder visitarnos y hacer una entrevista, porque hay un fragmento al apartado 7º de su sentencia que dice que la Ley Integral de Violencia de Género, a la que se opuso el propio Consejo General del Poder Judicial en el informe preliminar a la Ley de Violencia de Género, dijo que era una ley que discriminaba por razón de sexo, que creaba juzgados simplemente por razón de sexo, que iba contra el artículo 14 de la Constitución. Este juez dijo que quería dejar su más absoluta repulsa, dejarla por escrito, porque no quería participar, y atención, que a mí lo que más me llama la atención, recrearse en los sueños de Medger. Medger, si sabes quién es un jurista alemán de la Alemania nazi que diferenciaba entre el derecho penal de los judíos y de los alemanes. Bueno, pues que un magistrado del Tribunal Constitucional haga referencia a un jurista que creía en el derecho penal de autor, y que en eso diga o explique en su sentencia, en eso está basado la Ley Integral de Violencia de Género, con un informe en contra del propio Consejo General del Poder Judicial, dice mucho de lo que es esta ley, que es constitucional. Bajo mi punto de vista es anticonstitucional. Lo ha elegido una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional gracias a la maniobra orquestada por José Luis Rodríguez Zapatero, metiendo con calzador a nuestra amiga María Emilia Casas. Todo esto te suena, ¿no? Sí. Yo lo primero que diría, y que desde Unidad de Centro vemos, es que la violencia no tiene género. ¿Y eso por qué? Porque la violencia no tiene género. Entonces, todos estos casos, todos estos datos, lo que hay es un feminismo radical detrás. Eso está claro. Es decir, hay un feminismo radical que lo que quiere, pues es, como te he dicho antes, también atacar al hombre, ¿no? Es decir, cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, ¿no? Buen libro. Un buen libro, además de Alicia Rubio, que yo sinceramente pues he tenido el gusto de haber podido estar con ella y haber colaborado con ella pues en Vox, cuando estuve en Vox, ¿no? Haberla conocido y haber pues tenido trato cercano con ella. Esta ley lo que hace, lo que estás comentando, es ampara la violencia física, psicológica, violencia sexual, abuso sexual, acoso sexual, el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación y la violencia económica. Pero esta ley, todo esto está muy bien, es decir, porque denuncia lo que es una violencia, está fantástico. Pero lo que está mal es cuando tú vas a violencia de género y ellos te dicen, esto es apartado prácticamente de nuestros queridos amigos del feminismo radical, que dicen que cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad. Tanto se ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Esto sinceramente es una vergüenza. Y es una vergüenza que haya una ley que verdaderamente esté diciendo esto. ¿Por qué? Porque lo que esto está haciendo es perseguir a los hombres. Es decir, prohíben a la mujer ser mujer y al hombre lo persiguen. No hay mejor frase para describirlo. Porque esta ley no tiene género. Es decir, la violencia es que no tiene género. Es decir, hay asesinatos también de mujeres hacia sus maridos y estos datos se ocultan. El observatorio este que comentas es un observatorio nefasto y lo que está es dominado verdaderamente por el feminismo radical. Estas mujeres que salen el 8M a denunciar la violencia machista, como ellos dicen, son esas mujeres las que luego, cuando tú intentas debatir con ellas, son las que te amenazan o te saltan. Te ponen en los twitters. Ahora también es violencia, por ejemplo, decirle a una Marini Solanas de la vida, decirle no tienes razón, lo que dices son incongruencias. Si le cuentas esto, ella en el día de mañana te denuncia y te dice que esto estás atentando contra ella y que es violencia psicológica lo que estás realizando. Pero si tú denuncias que una mujer te está diciendo algo, no es libertad de expresión. Es decir, aquí lo que hay es principalmente una ley que verdaderamente lo que está haciendo es favorecer a ciertos grupúsculos, a ciertos colectivos que lo que están verdaderamente haciendo es destruir
Destruir, pues como te comentaba, la familia, destruir a los hombres, es decir, los hombres son malos por naturaleza, es decir, no se permite al hombre pues poder ser hombre y a la mujer ser mujer, es decir, hay un modelo de hombres y hay un modelo de mujeres, es decir, yo ahora mismo soy malo por naturaleza, nosotros estamos condenados ya de por vida por esta ley a que nosotros somos peligrosos y que hay que tener mucho cuidado con nosotros, en cambio ellas son benditas todas. Son halos de luz, sí, es verdad.